¿Podría quedar a oscuras el Centro Comercial Popular Los Comuneros de Neiva? La deuda que tiene, el lastre que carga el centro comercial, ¿podría afectarlo para que terminara a oscuras? Un centro comercial donde muchas personas tienen el día a día, el rebusque, como lo llaman popularmente, podría llegar a quedar a oscuras. ¿Cuál es la problemática y cuál es la realidad que tienen los comuneros? A esta hora de la noche, transmisión en vivo, y examinamos la situación del Centro Comercial Popular Los Comuneros. En una de sus entradas nos acompaña José Luis Campos, administrador de Los Comuneros. Señor Campos, cordial saludo. ¿Cuánto deben los comuneros de energía? Buenas noches, Albato, a todos los amigos de la nación. Sí, gracias por el espacio y la invitación. En este momento tenemos una deuda de 355 millones de pesos. Y puedo decir con mucha seguridad, mucho optimismo, que si es por la parte del pago, la parte económica, no hay ningún riesgo de que nos suspendan la energía, porque ya se llegó a un acuerdo, y yo creo que ese acuerdo es, digamos, ley para las partes. ¿Por qué deben 355 millones de pesos? Sencillo, Albatros, porque primero que todo, esta deuda no es mía ni de ahora, esta viene de años atrás y se va acumulando. ¿Cuál es, digamos, la causa que se genera? ¿Por qué genera esto? Porque la electrificadora del Huila, con todos sus componentes, es decir, de producción, de distribución, de pérdidas, de comercialización, de transporte, está subiendo cada mes más que el salario mínimo legal vigente y más que el IPC, el índice. ¿Está subiendo el valor? El valor del kilovatio. Pero aquí no se estaba subiendo, no se estaba incrementando eso mensualmente. Entonces, ¿qué pasó? Antes de la pandemia se cometió ese error, y como la gente tiene, digamos, esa percepción de que esto es popular, que es comunero, entonces de gente pobre, gente que no, digamos, se le puede subir los servicios, y fuera de eso es muy agresiva cuando se les incrementa algo, un porcentaje. Entonces eso es lo que ha generado ese cúmulo de errores, ese cúmulo de falta de incremento, ha generado esa deuda. Señor Campos, hagamos cuentas. ¿Cuántos locales comerciales tiene Los Comuneros? ¿Esos locales comerciales son arrendados, son propios, o hay gente que decidió no trabajarlos y en medio de no trabajarlos decidió dejárselos a un tercero para que los maneje? Sí, señor, en este momento el centro comercial tiene 1.495 locales. 1.495 locales, ¿todos están ocupados? No, entonces en este momento hay aproximadamente 650 ocupados, un poco menos, sí, del 50%, pero sí hay unos arrendados, otros los propietarios lo utilizan. Perdón, ¿por qué hay locales desocupados? Porque, pues, digámoslo así, desde que fundó el Centro Comercial Popular Los Comuneros, hay algunas personas que adquirieron el local y nunca volvieron. Otros pues los dejaron abandonados, hay que decirlo, pero hay un proceso que hay que hacerse y que es bastante largo para nosotros, digamos, tenerlos adquiridos. Y hay otros comerciantes que, digamos, a través del tiempo de los años se desanimaron y la deuda ha crecido y dicen, no, yo prefiero perderlo que negociarlo. Entonces, y otros que, entre comillas, lastimosamente han muerto, otros inclusive hemos sabido que se han ido por fuera del país, y otros que se han cambiado de dirección, pero no nos han notificado. Entonces, por eso están desocupados. Bien, hagamos cuentas. 355 millones, usted dice, esa no es una deuda mía, es una deuda heredada. Sí, señor, totalmente. Porque ahí está la trazabilidad. Como vuelvo y repito, como desafortunadamente aquí hay de algunos comerciantes de cultura de no pago, fuera de eso que no se le incremente los servicios, entonces las anteriores administradoras y administradores no se atrevieron a hacer el incremento. Pero como hoy en día todos sabemos, inclusive en medios de comunicación nacional, informativos, noticieros, que por el fenómeno del Niño y desde la bendita pandemia está incrementando mes a mes las tarifas de energía. Entonces, como no se ha cobrado directamente a los copropietarios, por eso es que se ha aumentado. Volvamos, 355 millones de pesos, ¿cómo van a pagar? ¿Y cómo están pagando? Bueno, Albato, gracias por esa pregunta. ¿Cómo vamos a pagar? Ya se hizo un reajuste, entre comillas, de indexación de lo que no se había incrementado. Ahora en la asamblea pasada. ¿Ese reajuste lo hicieron ustedes a los usuarios, a los dueños de los locales, o lo hizo Electrohuila a ustedes? No, nosotros, de acuerdo a la tarifa que está la Electrohuila, que es la comercializadora, que digamos es la que finalmente nos da la tarifa con todos sus componentes, nosotros hicimos la evaluación en el Consejo y la presentamos en la asamblea anterior del 11 de marzo, aquí en la Asamblea General de Copropietarios.
Entonces, afortunadamente, en la asamblea se aprobó ese incremento. Ustedes hicieron fue un reajuste. Exacto. Si pagaban una plata, hoy pagan más. Exacto. Entonces, entre comillas, con ese reajuste, y gracias también que el gobierno nacional aumentó el ítem de administración de acuerdo al salario mínimo legal vigente, que fue el 16%, acá también se acostumbraba, entonces eso nos da, digamos, un pequeño oxígeno, un margen. Antes de este año, de este nuevo gobierno, el gobierno nacional aumentaba el salario mínimo legal vigente entre el 6 y 7%, yo no me lo inventé. Entonces, ¿qué pasó? Las anteriores administradoras y administradores no hicieron ese incremento, digamos, teniendo en cuenta de que el impuesto, fuera de la tarifa que se incrementaba, hay que pagar un impuesto de alumbrado público al municipio y un impuesto de contribución a la nación, que el de alumbrado público es del 12% y el de contribución es del 20%. Entonces, ¿qué pasa? Como antes no se cobraba, teníamos el déficit y se acumuló. Ahora, ¿por qué, entre comillas, se ve más notorio? Porque, vuelvo y repito, las tarifas de energía están incrementándose exponencialmente. Bien. ¿Fue un error haber construido el Centro Comercial Popular Los Comuneros y no haberle puesto contador de energía a cada uno de los locales? Yo diría que no fue un error. Yo diría que eso se hace, digamos, en una población seria, responsable. Se lo pregunto porque, ¿cómo hace usted para cobrarle un valor de energía a un zapatero que usa, por ejemplo, ventilador, 2 bombillos, y a alguien que tenga una oficina con aire acondicionado? Su señoría lo acaba de decir. Desde el inicio del Centro Comercial Los Populares en sus actividades, desde 1998, digamos, la cultura era que hay un solo medidor para todo el edificio. Pero ¿qué pasa? Se utiliza un equipo que se llama pinza amperimétrica, que se le mide la intensidad a cada local, que es, de acuerdo a los equipos que se utilicen, así mismo se cobra. Pero ¿qué pasa? Como dice su señoría, hay personas que nomás tienen un bombillo y digamos, no tienen equipos de consumo de energía. ¿Cuánto paga el que tiene un bombillo, el que tiene un ventilador y es zapatero, para dar un ejemplo? Entonces, la tarifa mínima en este momento quedó en 66.000 pesos. ¿Cuánto paga el que tiene, por ejemplo, 2 enfriadores, vende cerveza y tiene equipo de sonido? Puede estar pagando entre 200 y 300.000 pesos. ¿Hay gente que piratea, que roba energía aquí en Comuneros? Sí, señor. Su señor lo acaba de decir. Es lastimoso que entre los mismos amigos se prestan para esas digamos, irregularidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues estamos haciendo una reingeniería y aunque no les guste, hemos corregido eso. No a todos, pero estamos haciendo esa labor. Supongamos, yo tengo un negocio y clandestinamente robo energía. La energía que robo no me la cobran a mí, se la cobran a los demás. ¿O cómo hacen ahí? Su señoría lo acaba de decir. Desafortunadamente, la gente en eso se alcahuetea y es solidario para hacer esa irregularidad, esas jugaditas. Entonces, por eso también a veces no nos alcanza para pagar el recibo. Inclusive, lo digo, la mismo recibo de Electrohuila que ellos despiden, hay un ítem que se llama pérdidas, que son precisamente la irregularidad, los fraudes, la quema de los equipos, los transformadores en los municipios. Ellos, entre comillas, a nosotros nos trasladan eso, pero nosotros aquí es muy difícil, entonces a veces no nos alcanza de lo que recogemos el valor que tenemos que pagar. Desafortunadamente aquí le falta algunos sentidos de pertenencia, estos sentidos de solidaridad. José Luis Campos, administrador de Los Comuneros, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, transmitimos en vivo para YouTube, La Nación Digital. El pito que escuchan de fondo es de los trabajadores de Mototaxi que están timbrando para llamar clientes. Señor Campos, aterricemos el tema de la subestación eléctrica. ¿Qué pasó? Electrohuila instaló una subestación eléctrica aquí, le tiene que pagar derechos a ustedes, los de Comuneros, hay un canje por la deuda, o les adeudan a ustedes y ustedes demandaron. ¿En qué va eso exactamente? ¿Cuál es el contexto? Muchas gracias, Alberto, por esa pregunta. Mire, tengo que decirlo, lo digo con respeto y como profesional y como persona muy seria, digamos, en este tema que ya nos dimos cuenta. Yo creo que el peor error, el negocio más malo que ha hecho el centro comercial fue haber hecho una escritura pública con una permuta con la electrificadora del Huila. ¿Por qué? En el año 1998, la escritura 1059 manifestaba que el Centro Comercial Popular Los Comuneros le entregaba como permuta el local donde está la subestación, y la electrificadora en contraprestación hacía al centro comercial una celda de 13.2 kilovoltios
para independizar el centro comercial del microcentro. Y fuera de eso, le daría una tarifa especial al centro comercial que se llama tarifa no regulada, porque el consumo es alto del centro comercial. Nosotros estamos consumiendo en este momento aproximadamente 120.000 kilovoltios. Pero ¿qué pasa? Nunca, desde 1998, nunca tuvieron en cuenta esa escritura y siempre nos la cobraron como cliente regulado, es decir, como tarifa plena. Entonces, al principio, como había abundancia, no había tanta escasez, tanto problema, pues no se sentía el golpe, no se sentía ese, digamos, déficit económico. Hoy en día lo estamos sintiendo. ¿Y qué pasó? Lo que dice su señoría, ahora que entré nuevamente, porque yo estoy en el 2012, en el principio de la administración del ingeniero Perona Suárez, me dieron la oportunidad, empezamos ese proceso, pero me despidieron, igual no demandé ni nada. Hoy que regrese pensé que eso lo habían solucionado, pero encontramos que no. Entonces, estamos haciendo reclamación a la electrificadora del Huila, que aquí tengo todo esto, documentos. Ya hicimos una reunión el 11 de abril. Y ¿cuánto están pidiéndole ustedes a Electrohuila que les pague por tener la subestación eléctrica? Bueno, yo con los conocimientos que tengo, yo diría que unos 2.000 millones de pesos. ¿Usted cree que Electrohuila sí va a pagar 2.000 millones por tener la subestación? Pues nosotros tenemos las pruebas, sin embargo expertos que saben del tema, que nos están asesorando, que me están animando y como le digo, respaldando para ir a unas instancias judiciales, dicen que por ahí pasó la cuenta, porque es que hay otras variables que pues no lo voy a tocar todavía, que pueden llegar inclusive a más de 5.000 millones de pesos. Una cosa, Albatros, esto es la verdad verdadera y otra la verdad procesal. Lo que sí le digo que con toda esta documentación que tenemos, podemos decir que sí nos deben esa plata, pero su señoría sabe que en los estados judiciales, así uno tenga la razón, puede perder. Entonces, ellos dijeron que así dijeron en la reunión. Pues si usted tiene su verdad, nosotros no vamos a conciliar en este momento, vayamos a otra instancia, usted verá. Entonces eso es lo que estamos preparando, una demanda contra la electrificadora de Huila. Es decir, que cuando hablan de conciliar es que ustedes ya trataron de decirle a Electrohuila, venga, lleguemos a un acuerdo por esa deuda y cuadremos y pongámosle un precio. Sí, señor, y más. Nosotros, el 11 de abril fue la reunión, nos acompañó la doctora Patricia Almario, la representante aquí de la Super de Servicios. La estimación fue por 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto le ofreció Electrohuila? No, nada. Ellos, a pesar de que vuelvo y repito, tenemos la documentación, tenemos, digamos, las pruebas, porque es como le digo, uno puede tener la prueba, pero tiene que a veces ir a otra instancia judicial. Dijeron que no conciliaban. Así es. ¿Tan riesgoso es tener una subestación eléctrica en pleno dentro del centro popular comercial Los Comuneros? Mire, Albato, su señoría lo acaba de decir, muchas veces uno no le pone atención, pero tengo entendido que hace unos años hubo un incendio cerca de la subestación y el incendio se alcanzó a propagar porque los bomberos y las personas que manejaron la parte líquida del agua se preocuparon más para proteger la subestación, para que pues entre comillas no dejaron quemar los comuneros en aras de concentrarse a proteger la subestación eléctrica. Correcto, Alberto, eso es lo que me dijeron a mí, porque si la subestación no hubiera estado ahí, el daño hubiera sido menor. Sin embargo, lo que dice su señoría es cierto, desde el punto de vista técnico, de seguridad, de salud, la subestación no debería estar acá. Entonces, una de las peticiones que posiblemente nosotros vamos a atender de otras peticiones es que si el proceso nos da, es que la subestación sea ubicada en un espacio, digamos, con alta afluencia de personas, que no afecte la salud, porque uno a veces no la escucha, pero esa energía influye a los más cercanos, y no solamente ahí. ¿Qué tal que llega a pasar, Dios no quiera, un desastre? Pues yo diría que todo el microcentro pues sufriría. ¿Sí? ¿Esa subestación alimenta qué? Todo esto, esa subestación, todo el microcentro de Neiva, todo. Pero tengo que decirlo, que ellos también construyeron, eso es otra parte de la reclamación, construyeron la subestación utilizando una propiedad de nosotros del centro comercial que se llama activos eléctricos, es decir, que ellos tendrían que pagar también un impuesto o un peaje o un arriendo, como ustedes lo quieran llamar, por utilizar propiedad del Centro Comercial Popular Los Comuneros. Bien, total, si le pagan los 2.000 millones, ¿en qué los invierten? Pues, Albato, su señoría lo ha visto, el centro comercial lo podemos mejorar en su infraestructura. Aquí para nadie es un secreto que, por decir algo, las barandas, los pisos, es más, algunos sectores del alcantarillado y la tubería ya están, digamos, cumpliendo su vida útil. Hay sectores que llevan 24 años, ahorita en noviembre cumplimos 25 años y no se ha cambiado esa tubería. Entonces, por diseño, por la parte técnica, la parte de ingeniería, hay que cambiarla. Yo creo que en algunos sectores
digámoslo así, ya no existe la tubería y estamos con lo que es suelo natural. 355 millones. ¿Los comuneros podrían quedar oscuras? ¿Podrían bajarle, como se dice popularmente, la cuchilla y quedar oscuras? Yo diría que en este momento no, Albatros. Primero, vuelvo y repito, como le dije al principio, ya se llegó a un acuerdo de pago. Segundo, con el reajuste que se aprobó en la asamblea, que hay muchos propietarios que están muy molestos, porque vuelvo y repito, hay que decirlo, ellos quieren subsidiado, quieren al gratín, pero no quieren aceptar que estamos en el sector comercial, que está por encima del estrato 6. Entonces yo creo que si todos se ponen juiciosos a pagar puntual y todo, no habría ningún riesgo de que se cortara la energía. Yo he asistido a varias protestas aquí contra usted. ¿No es muy bien querido aquí o qué pasa? Mire, Albatros, yo vengo digamos, de abajo. Yo aquí al principio tenía una aceptación, pero los que están protestando, no todos, pero sí algunos, es porque no le he hecho favores. Lo digo con respeto. A veces están necesitados y no pueden pagar, y entonces desafortunadamente yo no tengo preferencias al principio sí lo hacía, le daba unos días, unas semanas para que pagara, pero las otras personas se daban cuenta, porque al otro sí le da crédito una semana, 2 semanas. Ya hoy en día no se le da esa facilidad a ninguno, entonces ya esos son los enemigos míos. Dos, hay otros que se les descubrió parte fraudulencia. Por ejemplo, se unificaron locales y uno de los locales tenía energía y otro no. Pero cuando unificaban los locales, le extendían un cable y le colocaban energía a otro. Nos dimos cuenta, entonces se pusieron bravos conmigo. Y hay caprichos, con todo el respeto, que ni para qué le digo, pero es tenaz. Cerremos. Hay mucha gente que dice que el parqueadero que está en la parte alta de los comuneros es altamente peligroso, que se filtra el agua y que ante un sismo incluso esos carros que son pesados y que están encima podrían caer en los pisos que están abajo. ¿Qué tan probable es eso? Albatros, todo con la madre naturaleza es viable. Yo conozco casos donde las obras son nuevas, tienen el sismo resistente y todo, y fallan, colapsan. Sin embargo, hay que decirlo, esas fallas del parqueadero prácticamente empezaron a hacer después de 10, 15 años del centro comercial. ¿Por qué? Porque no le han hecho mantenimiento. Y la gente está equivocada, porque eso no es del centro comercial, eso es de una propietaria, es de una sola dueña, ¿sí? Y ya le hemos exigido, y ella en este momento está, digámoslo así, reconstruyendo, está mejorando. Perdón un momento. ¿Cuántos pisos tienen los comuneros? 5 pisos, o sea, contando con el semisótano. ¿Dónde está el parqueadero? En el parte del cuarto y todo el 5.º nivel. ¿Y el cuarto y el 5.º piso no son de los comuneros? No, o sea, la mitad, lo que es parqueadero no es de los comuneros, otra parte, otro sector del 4.º nivel y el tercero es de la alcaldía. ¿Cómo se entiende que hay gente que está afectada cuando llueve en el parqueadero, se filtra el agua? Es decir, el agua viene de arriba y está en un piso arriba de los comuneros, pero el parqueadero no es de los comuneros. ¿Cómo entender eso? Entonces, mire, Alberto, sencillo. La ley 675 del 2001, que es de la propiedad horizontal, dice que si a mí, que estoy en un apartamento, una habitación abajo, digamos, de una persona, esa área me corresponde a mí, no a la administración. Entonces yo soy el que tengo que hacerle el reclamo. Yo tengo que ir a una instancia judicial o administrativa para decirle al de arriba, mire, usted me está perjudicando. ¿Y qué ha pasado con ese parqueadero? ¿Cómo afecta realmente? Entonces su señor le acaba de decir, la gente piensa que a todas horas es el administrador, ahí yo no tengo competencia. Yo lo he invitado a que nos unamos para que hagamos una acción de grupo, una demanda de grupo, entre comillas, no han querido. Pero le digo a Albatros, en este momento hay un proyecto que, si Dios nos lo permite, este semestre, en los próximos meses, yo creo que 2 o 3 meses, que es de una cubierta con paneles solares. Perdón, pero ¿en qué favorecería la cubierta con paneles solares a un parqueadero que vive húmedo cuando llueve y que genera un riesgo para quienes están abajo? Bueno, tiene 2 beneficios. Uno, que estamos en una de las partes mejor ubicadas del planeta, casi sobre la línea de Ecuador, por la energía solar. Y nos estaríamos independizando de Electrohuila. Y segundo, que el agua caería, digamos, sobre los paneles y le haríamos unas canaletas para que el agua no, digamos, estuviera como ahora, digamos, en cualquier parte de la... Es decir, no se llovería dentro del parqueadero. Exacto. Entonces, y por ende no se inundarían los locales que están abajo. Gracias, Albatro, pero entonces no sería totalmente hermético, o sea, no sería totalmente, hay que decirlo, protegido el parqueadero, pero sí se mitigaría, se mermaría la cantidad de agua que caería directamente sobre los locales. Entonces, el agua buscaría las canaletas y buscaría toda la tubería de desagüe de agua lluvia y caería directamente aquí a las vías. Señor administrador de los comuneros, insisto, ¿qué tan peligroso es que hayan autos en el último piso
ante una situación? Albatros, el riesgo siempre se es, pero entonces el estudio estructural que ya el año pasado se hizo, nos da que hay una mínima posibilidad, pero vuelvo y repito, así sea el acero, el concreto más fuerte, siempre puede fallar. ¿No podría darse el ejercicio de decir no al parqueadero y monten otro tipo de negocio en ese piso? Sí se podría, inclusive. Que no genere tanto peso como los carros. Su señoría lo acaba de decir, mire, aquí hay gente que se opone porque sí, que porque me opongo. Yo en una reunión que dijimos, ¿por qué no le decimos del parqueadero que por qué no esos locales hacemos oficina? Entonces algunos dicen, no, es que para hacer ese cambio hay que reunir el 75% de los copropietarios para que haya un coeficiente calificativo, ¿sí me hago entender? Porque con menos no se puede, digamos, cambiar a la destinación. Pero no importa, es que el riesgo, lo que dice su señoría, es muy diferente a un peso de un vehículo a que nosotros, entre comillas, coloquemos una oficina donde el peso va a ser mínimo. Pero entonces no lo aceptan, ¿sí? Entonces tendremos que seguir con eso. ¿Los comuneros tienen sismoresistencia? Sí, señor, por eso le digo, hace un año se hicieron 2 estudios. Uno, sistema sismorresistente de estabilidad y de patología, y el otro, el de estudio de energía eléctrica. Por eso es que ya podemos tener con certeza que para construir los paneles solares, ese peso aguanta. Se lo pregunto porque ante un sismo lo que no tiene sismoresistencia será un castillo de naipe. Su señor le acaba de decir, afortunadamente, a pesar de que este edificio fue construido en 1998 y la norma NSR, o sea, norma sismorresistente, salió en el 2010, tengo que decirlo, los contratistas, los ingenieros fueron responsables y, digámoslo así, invirtieron bien en columnas y en vigas, le metieron el acero que era, el hierro que era, y el estudio nos arroja que está muy bien construido. Bien, no tiene sismoresistencia la alcaldía de Neiva ante un eventual sismo de alta potencia, ante un eventual sismo de 5 hacia arriba, en la escala, pues es muy difícil. La alcaldía de Neiva no tiene sismoresistencia, no tiene sismoresistencia la Catedral Inmaculada de Neiva, que se terminó por allá en la década del 50, no tiene sismoresistencia la gobernación del Huila, que se hizo en la década del 70, y hay algunos edificios, desconozco exactamente si la Caja Agraria y donde hoy funciona la Cámara de Comercio, sí tienen sismoresistencia. Preguntamos la sismoresistencia de los comuneros porque aquí hay gente que madruga a trabajar, gente que se va a las 7 de la noche, que cierra su local, al igual que clientes que entran y salen. Son vidas, son seres humanos que hay que protegerlas. ¿Algo más, señor administrador? No, Albatros, estamos en el mejor sitio ubicado en Neiva. Si Dios quiere, este semestre vamos a hacer una reingeniería. Invito a todos los copropietarios y arrendatarios que en lugar de estar pendiente y, como le digo, de hacerle protesta a usted. Exacto, que unamos esfuerzos. No, y es que la hacen sin justa causa. Aquí le estoy dando la explicación, Albatros, porque todo el mundo se enseñó que era el gratín, que todo es subsidiado. No, mire, que se sientan afortunados, que están en un excelente sitio de Neiva. Ahora, mire, ya va a entrar en funcionamiento el SET, que son poquitos los edificios que van a tener ese beneficio. Entonces, que por favor hagan el esfuerzo y no sacamos adelante este edificio. Señor Campo, muchas gracias. No, Albatros, muchas gracias y muy amable para todos los estudiantes. Buenas noches. Bien, transmitimos en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. Esta es la imagen a esta hora del Centro Popular Comercial Los Comuneros. 1998, un centro comercial que ha sufrido múltiples incendios. Ojo, aquí hay una subestación eléctrica que, según el administrador, le debe 2.000 millones de pesos a los comuneros. Pues esa es plata que finalmente le pertenece a quienes están aquí. Más de 1.000 locales, muchos desocupados, algunos dueños ya murieron, algunos otros vendieron, algunos otros los tienen arrendados. Sobre los comuneros hay mucho mito, entre ellos el mito de los fantasmas, por aquello de haber funcionado aquí el hospital anteriormente, pero también hay otro tipo de mitos en medio de lo barato que es comprar en los comuneros, almorzar en los comuneros, aquí el almuerzo es a 6.000 pesos, a 7.000, y en medio de las historias que se tejen día a día con quienes trabajan en este centro popular comercial. Transmitimos en vivo para ustedes, Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital, soy Albatros Moro. No olvide que el periódico La Nación lo consigue en físico, en kioscos, puestos de revista, en diferentes lugares de Neiva.